Buenos días a quienes se unen a esta hora de la mañana. Yo estuve anteriormente pues dando inicio a esta jornada. Germán, ¿cómo estás? Como siempre, al pie del cañón, Indira. Muy buenos días a todos. Buenos días al pueblo dominicano, especialmente a aquellos que nos acompañan a través de Telesistema Canal 11 o a través de nuestro canal de YouTube, El Día RD. Hoy es lunes. Hoy es lunes. 8 de agosto. 8 de agosto. ¿Sabe qué día es hoy, Indira? ¿Cuál día? Bueno, hoy es Día Internacional del Gato, de Félix. El gato, el único gato. Ya, ¿viste, Abel? Mi animal favorito, el gato. Sí. Bueno, hoy nos sentimos muy contentos de contar como siempre con ustedes. Tenemos muchas informaciones, muchos temas a nivel internacional. Indira, hay fiesta en Sudamérica, hay fiesta en Colombia, sí. Toma de posesión, pero también tenemos noticias de nuestro hermano país Haití y de Cuba. Hay noticias internacionales y por supuesto las noticias más importantes en el plano nacional tienen que ver, le vamos a dar seguimiento al rescate de los mineros en Maimón y otros temas del área de la justicia que han estado en la palestra pública. Bueno, así como comentas, Germán, ha sido un fin de semana histórico para Colombia. Más adelante estaremos conversando sobre eso, pero antes quiero invitarles a que se unan quienes pues, nos sintonizan desde otros países. Pueden unirse también a nuestra emisión en directo a través del canal de YouTube El Día RD. Ahí desde ya hay varias personas comentando, como siempre, así que muchas gracias a esos que nos siguen por ahí y también a quienes nos siguen desde sus casas por Telesistema Canal 11. Bueno, aquí tenemos el chat de YouTube, varias personas comentando. Por ejemplo, tenemos a Fausto Guzmán, también a Robinson Wilfredo Marte, Manuel Ovalles, así que muchas gracias a ustedes por su sintonía. Sí, un día histórico para Colombia. Por primera vez en casi 200 años, en más de 200 años de vida republicana, Colombia tiene un presidente de izquierda y que sin duda marca un hito en ese país y que se espera de un giro de 180 grados en la política internacional, pero también en lo que tiene que ver en el plano de lo social. Ahí vemos imágenes, Germán, de la toma, el inicio de la toma de posesión. Sí, ahí tenemos el momento en que se anuncia ahí está el acto que fue abierto, en una plaza abierta frente al Congreso. Gustavo Petro y Francia Márquez toman posesión en Colombia. Quiero dar los buenos días a Edith Febles, que ya se integra con nosotros. Buenos días, Edith. Sí, buenos días. Seguimos con las imágenes, señor director. Buenos días. Ese es Roy Barrera, ese es el presidente del Senado colombiano, quien toma juramento al presidente Gustavo Petro. Es del mismo partido que Petro. Tuvo un discurso en la antesala, una ceremonia distinta. Yo estaba pensando, porque la ceremonia, por ejemplo, de toma de presidencial en República Dominicana, de juramentación presidencial, es cerrada. No hay público. ¿Te imaginas colocar en la Plaza de los Héroes, en el centro de los héroes aquí, que puedan acudir las personas? O en la misma rotonda donde está. El Congreso y todo eso, sí. todo el centro de los héroes ahí, que llega hasta la Suprema Corte de Justicia. Quizás algún presidente se anime algún día y se haga una ceremonia donde el público pueda ir. Lo que estamos mirando es este acto simbólico, miles de personas, millones de personas en sintonía. Yo estuve mirando, tú también, ustedes también lo estaban mirando en el día de ayer. Discursos que son prometedores, el sueño de muchísimos colombianos por una mejoría en todos los ámbitos, sobre todo mayor seguridad, el cese de la violencia. Esta misma mañana un grupo que ha sido denominado prácticamente de terror y que tenía una campaña de matar policías, ha anunciado que deponen las armas, el Clan del Golfo. Cese unilateral del fuego. Vinculado al narcotráfico, y ha dicho, cesamos las armas. Hay muchas esperanzas de que se pueda lograr algo en Colombia, un poco más, profundizar en un proceso de paz donde estuvo involucrado el partido del presidente. Ahí tiene, la banda presidencial la pone la hija de un asesinado de Pizarro. Ella es senadora de la República Colombiana. Estuvo lleno de gestos.
es que todo tuvo gesto, hasta la ropa que llevaba, por ejemplo, la hija del primer mandatario, era llevaba una blusa debajo, ella la colgó en sus redes, que fue elaborada por una comunidad indígena. Entonces, una niña indígena tocaba el piano en la ceremonia. Los invitados especiales. Los invitados especiales fueron una barrendera. Una barrendera que había tenido una dificultad y que se hizo público. Muy buenos días para ustedes, para todos los que están en sintonía a esta hora de la mañana. Estábamos como comentando todo esto. Sí. Agradecemos a la gente que está en sintonía, estamos muy animados, fue una linda ceremonia. Vamos a comenzar con la toma de juramento, señor director, del presidente Gustavo Petro. Toma de juramento al señor presidente de la República de Colombia, electo doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, por parte del señor presidente del Congreso de la República, ciudadano senador Roy Leonardo Barreras Montealegre, presidente del Congreso de la República de Colombia. Invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel y legalmente con los deberes que el cargo de presidente de la República os impone de acuerdo con la Constitución y las leyes. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Si así fuere, que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, sino que Él y ellas os lo demanden. Ahí está entre el aplauso de la multitud cuando es juramentado el presidente de Colombia, quien rompió récord, dijo, hemos cambiado la historia, llegar hasta aquí ha sido toda una vida. Hay algunos momentos, yo creo que uno de los principales del discurso y que está destacando la prensa internacional son los 10 puntos fundamentales con los que el presidente se compromete, algunos de los cuales nosotros como dominicanos podemos sentirnos incluidos con nuestra propia agenda, por ejemplo, el tema de la lucha contra la corrupción. Sí. Ese es un tema fundamental de Gustavo Petro. Vamos a ver algunos de esos puntos. De y recuperar lo robado, enfatizó. Digo así, recuperaremos lo robado, eso es importante. Y cuando dijo recuperaremos lo robado, el pueblo aplaudió. Allá hay una ley de extinción de dominio, dijo que los bienes incautados mediante la ley de extinción de dominio van a ser entregados, las tierras entregadas a campesinos, entregadas a mujeres organizadas, entregadas a organizaciones no gubernamentales para trabajar la tierra, para producir. Dice que en Colombia el 70% de los bienes está en manos del 10% de la población. Uno de los países más desiguales de Latinoamérica, recordemos que ahí está Brasil, que ocupa el primer lugar, está Colombia también y está República Dominicana. De hecho, aquí hay un estudio que así lo sugiere, de cómo está concentrado. Y dijo, hay que producir riqueza para salir de la miseria. Veamos esos puntos, no vamos a ver los 10, pero algunos llegaremos a verlos, señor director. Tengo 10 compromisos. Primero, trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva. Como nadie, como nunca, vamos a cumplir el acuerdo de paz y a seguir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. El gobierno de la vida es el gobierno de la paz. La paz es el sentido de mi vida, es la esperanza de Colombia. No podemos fallarle a la sociedad colombiana. Los muertos se lo merecen, los vivos lo necesitan. La vida debe ser la base de la paz, una vida justa y segura, una vida para vivir sabroso, para vivir feliz, para que la dicha y el progreso sean nuestra identidad. 2, cuidaré de nuestros abuelos y abuelas, de nuestros niños y niñas, de las personas con discapacidad, de las personas a las que la historia o la sociedad ha marginado. Haremos una política de cuidados para que nadie en mayúscula se quede atrás.
Somos una sociedad solidaria que se preocupa y ocupa del prójimo, que su gobierno también lo sea. Haremos una política sensible al sufrimiento y al dolor ajeno, con herramientas y soluciones para crear igualdad. 3. Gobernaré con y para las mujeres de Colombia. Hoy aquí empieza un gobierno paritario con un ministerio de la igualdad. Al fin, con nuestra vicepresidenta y ministra Francia Márquez, vamos a trabajar para que el género no determine cuánto ganas ni cómo vives. Queremos igualdad real y seguridad para que las colombianas puedan caminar tranquilas y no temer por sus vidas. 4. Dialogaré con todos y todas, sin excepciones ni exclusiones. Este será un gobierno de puertas abiertas para todo aquel que quiera dialogar sobre los problemas de Colombia. Se llame como se llame. Venga de donde venga, lo importante no es de dónde venimos, sino a dónde vamos. Nos une la voluntad de futuro, no el peso del pasado. Vamos a construir un gran acuerdo nacional para fijar la hoja de ruta de la Colombia de los próximos años. El diálogo será mi método, los acuerdos mi objetivo. 5. Escucharé a las colombianas y colombianos como lo he venido haciendo en todos estos años. No se gobierna a distancia, alejado del pueblo y desconectado de sus realidades. Todo lo contrario, se gobierna escuchando. Vamos a diseñar mecanismos y dinámicas para que todo colombiano se sienta escuchado en este gobierno. No quedaré atrapado entre las cortinas de la burocracia. Estaré cerca de los problemas. Caminaré al lado y junto a los colombianos de todos los rincones. Ojalá me abran las casas para dormir, como el campesino cafetero de Anserma, como la señora pobre de Quibdó. Bueno, ahí está, eso fue uno de los símbolos más notables de la toma de posesión del presidente, la cercanía con sectores populares, con gente desfavorecida. Él que amaneció en la casa de un pescador, amaneció en su casa cuando visitó una de las provincias colombianas y de hecho se fue a pescar en la mañana, dio una entrevista subida en la embarcación. Una barrendera que se convirtió también en símbolo porque le llamó la atención una persona que parece vivía económicamente muy bien y se paró a darle un boche porque ella tenía la fotografía, la imagen de Gustavo Petro y de Francia Márquez en el carrito que recogía la basura. El presidente la visitó y posteriormente, mírenla ahí, y posteriormente la invitó a la toma de posesión. La niña indígena, son muchos momentos. Vamos a comenzar por la niña indígena. Esta niña, oye, qué bien habla esa niña. Es una niña indígena, le hicieron una ceremonia los indígenas al presidente Gustavo Petro. Una toma de posesión simbólica. Simbólica, que hay toda una cultura, una costumbre. Esta gente bajaron de los cerros a votar, ejercieron su derecho al voto. Y yo quiero que ustedes vean esa niña sin teleprompter, hablando. Hay políticos aquí que se sentirían atraídos. Esa niña no tenía nada. Era de su mente ella hablando y el presidente repitió exactamente las palabras que esta niña le dice al final y se le quebró la voz. Así que vamos a escucharlo en la voz original de la niña cuando se acerca al presidente Gustavo Petro. Para armonizar la vida, para unificar los pueblos, para sanar la humanidad, sintiendo el dolor de mi pueblo, de mi gente. Aquí vivimos. Mi anhelo, que este mensaje de luz y verdad se esparza por tus venas, por tu corazón y se conviertan en actos de perdón y reconciliación mundial. Pero primero en nuestros corazones, en mi corazón. Wow. El presidente lo dijo, lo narró al final casi de su discurso, con eso se despedía. Y cuando dijo en mi corazón,
se le quebró la voz. A cualquiera. Y fue muy lindo. Emocionante, y hay que decir que Petro ha sido coherente, y cuando dice ese decálogo, uno de los puntos que dice el cuarto, dice: dialogaré con todos y todas sin excepción. Recordemos que previo a esa toma de posición había dialogado, sostenido una reunión con su archienemigo, la persona que intentó por todos los medios, o el representante más conspicuo, más elevado, el máximo representante de la ultraderecha colombiana, que es Álvaro Uribe. Miren esa foto ahí, si la tienes, Vanessa. Bueno, sí. El expresidente Uribe, sí. él lo recibió, lo conversó con él. Él se reunió con todos los sectores, sí. Pero la reunión, por supuesto, que más se hizo notable fue la que sostuvo la de Uribe, con el expresidente Álvaro Uribe, con quien había sostenido siempre una confrontación política. Sí. O sea, y Petro es probablemente uno de los presidentes latinoamericanos ahora más curtido en política. Hay que pensar que hace 34 años era diputado, hace 12 años salía de ser senador. Ha sido una trayectoria de vida política, que antes estuvo en la guerrilla, salió y se integró a la vida organizada. Entonces muchos están destacando, tuvo una campaña, enfrentó una campaña feroz. Sí, sucia, una campaña sucia le hizo. Perdón, Indira. Bueno, la campaña fue contra Rodolfo Hernández. Sí, no solo Rodolfo Hernández, porque desde antes los demás candidatos, o sea, toda esa escenario político, recordemos que él fue la prensa, el rol que se jugó. Ajá, él fue 3 veces candidato presidencial, la primera vez contra Uribe, o 2 veces contra Uribe, ¿no es cierto? Le hicieron una campaña sucia, toda la derecha se juntó para impedir el paso de Uribe. Aquí ha ocurrido eso. Impedir el paso de Petro. De Petro, perdón. Luego, cuando ya no podía reelegirse, llevó como su pupilo a Iván Duque, un desastre de presidente, que llevó a Colombia a su peor situación de los últimos años. Apoyó otro candidato, y cuando vio que no iba a ganar, entonces se fueron con ese que tú dices, con Federico. Con Rodolfo Hernández. Con Rodolfo Hernández. Apoyó a Federico, y cuando no pudo, se fue con Rodolfo Hernández, que era un empresario medio díscolo, novato en la política. Que para perder solo había que dejarlo hablar. Que hablara. Y entonces, así fue. Tenemos la foto, Edith, la foto a la que se refería Germán, si podemos por favor verla en pantalla. Ahí está cuando se reunió con el expresidente Álvaro Uribe, digamos que simboliza esa porción de la población antagónica. Algunos dicen que Colombia se dividió en 2. Bueno, un poquito más de la mitad está con Gustavo Petro, porque ganó con números históricos en la segunda vuelta electoral, para sorpresa de algunos que no se lo esperaban. Uno de los sectores que decidió el éxito de Gustavo Petro fueron los jóvenes. Él mismo lo decía, el día que fue a la Junta Electoral, o al equivalente, a la homóloga que sería aquí la Junta Central Electoral, el presidente del organismo le decía que casi 1 millón de jóvenes de unos 18, 19, 20 años habían votado por primera vez. Salieron a votar. Sí, Edith, a propósito de eso que comentas, pues algo que resalta de la campaña de Gustavo Petro fue justamente ese apoyo que tuvo de parte de los jóvenes, y también cómo trasladó su campaña hacia las redes sociales, especialmente a TikTok. También agregar el hecho de que hay muchas primeras veces, estuve leyendo que hay muchas primeras veces con este gobierno de Gustavo Petro, simbólicamente, digo primeras veces porque es el primer presidente de la izquierda, también tiene la primera vicepresidenta afro, Francia Márquez, de origen afrodescendiente. También por igual se habla de que es la primera vez que las personas que están más orientadas hacia el progresismo tienen mayoría en el Congreso. Entonces hay muchas expectativas con Gustavo Petro y con Francia Márquez. Hay que recordar también, te referías a lo que fue su participación en la guerrilla. Esto fue hace un tiempo. Él estaba específicamente en el movimiento M-19, e incluso en la toma de posesión hay un momento cuando él llama a traer allá en Colombia la espada de Bolívar. Esta espada de Bolívar, del libertador Simón Bolívar, se representa también un símbolo de lo que fue la guerrilla, esa lucha de la guerrilla en Colombia. Para mí, bueno, yo personalmente diría que hay muchas expectativas en torno al gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez.
el discurso y las 10 promesas que presentaba me acordó en cierto modo algunos puntos a situaciones que vivimos en República Dominicana. Por ejemplo, él decía que no utilizarían los organismos de inteligencia del Estado para perseguir a periodistas y también para perseguir a personas de la justicia que tal vez estén pues buscando defender ciertos intereses. Entonces pienso que esos puntos son muy interesantes, pero también personalmente considero que hay expectativas muy altas y que también debe de tomar en cuenta el contexto en que está. Hay que recordar que en Colombia se vive un contexto difícil que viene viene desde hace un tiempo con las tensiones económicas. Hay que recordar las protestas que hubo el año pasado por el mismo tema económico. También el contexto internacional que podría jugar en cierto modo en contra a esas expectativas que tiene Petro, al menos por estos meses o este año. Sí. Hay que recordar la guerra de Ucrania, Rusia y también todas esas tensiones internacionales. Entonces yo diría, en cierto modo estoy media chiva, porque hay que ver las expectativas. Pero y también mira, cómo Indira, las cumple. Mira, Indira y Edith, yo me conformo con que Petro logre el primero de sus 10 puntos objetivos, que es la paz en Colombia. La segunda oportunidad. La paz en Colombia, señores. Un pueblo tan noble, tan trabajador, tan rico, con una biodiversidad impresionante, y un pueblo desgarrándose. 60 años de guerra fratricida, 60 años de una guerrilla, narcotráfico, los paramilitares, gobiernos ultraderechistas acabando con todo. Ahora, solo en este último gobierno, más de 1.000 personas, activistas, asesinados brutalmente. Mira lo que entonces, si él logra la paz, yo estaría servido. No, hay algunos signos que ya comienzan a mostrar una diferencia y a mostrar esperanza. Se refirió al tema de las drogas y se refirió en el contexto global. Dice que la lucha contra las drogas, la guerra contra las drogas no ha arrojado resultados. Se refirió a los jóvenes que mueren en América Latina en esa lucha y también a los que fallecen en Estados Unidos por el consumo. Dice que sería mejor prevenir. Sí, Edith, pero a propósito de ese tema, en Colombia, pues Colombia tiene una historia que conocemos todos con el tema del narcotráfico, del cultivo también de plantas de diversas drogas. De hecho, se ha incrementado en los últimos años, sí, decía él, lo que está demostrando que no ha sido efectiva. Pero mire, no hubo un momento más aplaudido probablemente. Uno de los momentos más aplaudidos fue cuando el presidente mencionó por su nombre a la barrendera. Ay, sí. Ella es una mujer que había estado barriendo. Vamos a ver ese momento. Y entonces después vino alguien y la cosa. La cosa. Y después el presidente, entonces candidato, se reúne con él. Vamos a escuchar ese momento porque eso se hizo viral en Colombia. Ella es muy conocida ahora. Por convencimiento propio. Muy ilegal, vea, esta niña tiene pegado en su carrito de empresas varias esta publicidad. Esto sí es ilegal. En el barrio La Guacatala 2. Eso en Medellín, Kelly Garcés se hizo muy conocida. Luego el presidente, que entonces era candidato, se reunió con ella. Tenemos esas fotografías. Él se reunió con casi todos los que sus invitados especiales. Había un pescador, había un vendedor de flores, eran 5 en total lo que invitó, una violinista. Tenemos a Arnulfo Muñoz, pescador de Tolima, Catherine Hill, líder juvenil de Quibdó, Kelly Garcés, barrendera de Medellín, Rigoberto López, campesino de Caldas, Iván Londoño, silletero de Antioquia, y Genoveva Palacios, vendedora ambulante del Chocó. Fueron sus invitados. Hay una fotografía, déjame ver, la fotografía por favor de la barrendera junto a Petro. Ella con su hijo fueron, almorzaron, y ahí en ese momento le dijo que ella iba a estar en la toma de posesión si ganaba la presidencia. Efectivamente la ganó y finalmente ella estuvo ahí. Sí. Pero bueno, vamos a concluir con Colombia, con Gustavo Petro y Nariño, porque ahí en la Casa Presidencial colombiana, él hizo referencias a otros puntos. Y yo creo que cuando ocurren estas cosas en América Latina es bueno ver y escuchar los fundamentos, porque a fin de cuentas tenemos una historia común.
Una historia que vino con el denominado descubrimiento, que fue común. Casi todas las dictaduras de América Latina surgieron al mismo tiempo, se comunicaban y se ayudaban. Sí. Los aires libertarios por la misma y esto que llamamos la vida democrática también. Así que vamos a escuchar al presidente colombiano, recordar que el presidente de la República Dominicana fue uno de los invitados y estuvo allí junto a su hija. Escuchemos al ya presidente Gustavo Petro cuando llega a posesionar a su gabinete en la Casa Presidencial colombiana. No me sobra decir que lo vieron en la Plaza de Bolívar, lo vieron el 19 de junio, lo sienten, que es muy importante eso, lo sienten en la atmósfera social de Colombia. Nosotros no podemos fallar. Este es el gobierno del cambio, y el cambio es de verdad. No es retórico, no es discursivo, no es de maquillaje. ¿Un cambio hacia dónde? Difícil saberlo. Yo cada vez que me hacen esa pregunta la contesto diciendo hacia democracia y más democracia. Pero indudablemente el mundo está en una búsqueda. No tiene las certezas que tenía a principios del siglo XX, en donde creía saber muy bien en qué consistía el cambio, pero que a la postre se desmoronó en menos de un siglo. Hoy no hay esa certeza. Sin embargo, el mundo sabe que tiene que ir a un cambio. La situación actual es insostenible. Desde el punto de vista ambiental, no lo repitamos. La mayoría de ustedes sabe de las inconsistencias absolutas, casi que mortales, entre la economía y el planeta Tierra. La ley de la termodinámica actúa, me enseñó allá Hildebrando cuando era joven y yo también, pero de manera acelerada, que es el problema. De manera con una fórmula de aceleración que nos pone al punto de la extinción. Y eso demanda otra economía. Ahora, ¿cuál? Ahí el problema. Sabemos que por lo menos no se puede basar en el carbón y el petróleo, que es lo que permite la crisis climática, pero eso de entrada implica nuevas tecnologías, y nuevas tecnologías, decían mis profesores, puede implicar nuevas relaciones sociales. Mucho para conversar, mucho para escuchar, mucho para aprender de política en estos días, muchos artículos en el ámbito internacional, pero vamos a dejar Colombia, la verdad que lo disfrutamos, todo el que quiera que entre y lo vea también, sí, ese señor. Discurso completo. Un segundo, Edith, nomás decir, en mi opinión, que la izquierda dominicana debería aprender, tiene mucho que aprender de este ejemplo en Colombia, la tolerancia, la capacidad de negociación, la integración, la diversidad ideológica incluso ahí dentro de ese polo histórico que verdaderamente ha logrado hacer historia, y esperamos que lo hagan bien. Hay mucha esperanza en Colombia, mucha esperanza en América Latina, y ojalá que ese baño de esperanza llegue hasta República Dominicana. Debo decir, sí, al final también que hubo mucha fiesta. Mucha fiesta en las calles, vivir muchos sabroso. grupos, sí. Comenzaron a vivir sabroso. Sí, mucha fiesta, mucha fiesta. Ahí está la espada de Bolívar, que no entiendo, el presidente anterior había negado la salida después que ellos pidieron los permisos. La mezquindad. Habían hecho toda la regulación. Algo que no tiene mucho sentido, sobre todo que él mismo le dio un reconocimiento en el Palacio al presidente entonces electo. O sea, no parecía tener mucho sentido. Finalmente fue sacada, esa fue la primera orden. La primera orden de Petro. Del presidente Petro. Pues dejamos Colombia, sabemos que hay dominicanos, dominicanas por allá también, delegaciones, por ejemplo, de mujeres que han ido a acompañar a Francia Márquez. Y ya luego nos enteraremos, a ver si compartimos esas experiencias. Pero aquí en República Dominicana nos acostamos anoche pendientes de un avión que llegaba desde Canadá. De hecho, arribó al país con una máquina que ayudará al rescate de los 2 mineros. Ahí tienen, miren ustedes qué capacidad. El avión militar procedente de Canadá trae la toneladora vertical y otros equipos que van a ser usados
para rescatar a estos 2 mineros que están atrapados en la mina de Maimón, Monseñor Noel. Precisamente anoche, esta madrugada, se cumplió una semana desde el momento que quedaron atrapados. Este avión llegó pasadas las 9 de la noche, casi las 10, y fue recibido por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Así que estamos pendientes, hay un equipo de telenoticias de este canal que está en la zona minera. Nosotros seguimos muy pendientes de lo que ocurre. Un poquito antes en las noticias se daban amplios detalles de lo que ha sido este proceso. Se espera que probablemente en 2 o 3 días con esta nueva maquinaria puedan rescatar a los mineros. Y bueno, estén pendientes de las lluvias, tómenla en cuenta. Nosotros hoy mismo cuando llegaba un poquito de lluvia, no serán tan intensas, pero hay una alerta verde del Centro de Operaciones de Emergencia y la Oficina Nacional de Meteorología. Han aumentado a 12 el número de provincias en alerta por las lluvias en las últimas horas. Se pronostican que seguirán por la influencia de una onda tropical y una vaguada. Así que tómenlo en cuenta para el día de hoy. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos otras cosas. Hoy está aquí, ya lo decía Indira, el director de compras y contrataciones. Además vamos a ver los tweets que publicaba tanto el nuevo ministro de Educación como el saliente. Sí. Ambos escribieron ayer. Ahora nos mandan tweets, vamos a ver qué están diciendo ambos. Y vamos a hablar precisamente de ese tema, de las compras en educación, de las compras del señor Deney Cabrera, de todas las compras y de todos los procesos, con el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel. Regresamos de una vez, señores. Buenos días a los que se acaban de levantar a esta hora de la mañana. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.